Buenas tardes, profesor. Hoy en día vamos a exponer nuestro proyecto de formulación y aprobación del PI. Entre los integrantes tenemos al coordinador Daniel Gil, tenemos a Ruth Gutiérrez, a Valerie Torres y a mí, Andrea Taipe. En la descripción del caso, el proceso de formulación y aprobación del PI se inicia cuando el especialista en planificación elabora el proyecto de directiva de formulación del PI y el proyecto de resolución de GM que lo apruebe y se remite al gerente de GPP revisándolo y visando el proyecto. En el diagrama general del Q, como actores tenemos a el especialista en planificación, el gerente de planificación y presupuestos, el subgerente de racionalización y estadísticas, el gerente municipal, el gerente de asesoría jurídica y el secretario general. Y podemos observar también que los casos de usos verdes son los concretos y los amarillos son los abstractos. Luego, en el diagrama general del Q según análisis, es prácticamente lo mismo que el diagrama anterior, solamente que aquí se visualizan los casos de uso con los colores de acuerdo a sus paquetes, los que veremos a continuación en el diagrama de arquitectura de análisis, donde encontramos dos capas. La capa específica es la que donde contienen los paquetes de disposición, proyecto, trámite, resolución y PI. Y en la capa general encontramos los paquetes de encargado y unidad orgánica, y cada uno con sus dependencias respectivas. Y ahora le voy a pasar el micrófono a mi compañera Ruth para que presente los EQs. Ok. En esta oportunidad hemos seleccionado las EQs que genera proyecto directivo de formulación del PI, el actualizar estado de proyecto, generar informe técnico y generar memorando. En el genera proyecto directivo de formulación, que la EQUS 2 está, en este caso de uso comienza cuando el especialista en planificación genera un proyecto directivo de formulación del PI, en el cual el actor es el especialista en planificación. Este caso de uso contiene flujo básico, flujo alternativo, la precondición, postcondición y requisitos funcionales asociados. En la interfaz tenemos los datos del trabajador, datos del PI y datos del proyecto, con sus respectivos botones que buscar trabajador, buscar PI y generar proyecto, donde también tenemos el botón nuevo y el botón cancelar. En la CUS 4, en este caso de uso, permite al gerente de planificación y presupuesto poder acceder para realizar una actualización. El actor es el gerente de planificación y presupuesto, donde este caso de uso contiene el flujo básico, el flujo alternativo, la precondición, la postcondición y requisitos funcionales asociados. En esta interfaz está el código de proyecto con su botón buscar, la fecha, el estado con su combo y las observaciones, donde también tenemos el botón actualizar estado. Luego, en la CUS número 5 tenemos que en este caso de uso comienza cuando el subgerente de racionalización y estadística genera un nuevo informe técnico en donde rellena sus datos como trabajador y los datos del informe. El actor es el subgerente de racionalización y estadística, donde este caso de uso contiene el evento disparador, el flujo básico, el flujo alternativo, la precondición, la postcondición y requisitos funcionales asociados. En esta interfaz tenemos los datos del trabajador con su botón buscar trabajador, en los datos del informe con su botón de generar. Y en la CUS número 6 tenemos el generar memorándum, donde en este caso de uso permite al gerente de planificación y presupuesto generar un memorándum en el que rellena sus datos personales y los datos del memorándum respectivamente. El actor es el gerente de planificación y presupuesto, donde este caso de uso contiene el flujo básico, la precondición, la postcondición y requisitos funcionales asociados. En la interfaz de gestionar memorándum tenemos los datos de trabajador con el botón de generar trabajador, de buscar trabajador y los datos del memorándum con el botón de generar. Listo, ahora le paso a mi compañero Daniel. Continuando con la exposición, voy a hablar sobre el diagrama de clases de análisis de cada caso de uso. Comenzando con el caso de uso número 2, que es generar un proyecto de directiva de formulación del PI, inicia con el actor especialista en planificación. Continúa con las clases interfaz, menú principal y generar proyecto de directiva de formulación del PI, la clase control proyecto y las entidades trabajador,
PI y proyecto. El caso de uso número 4, que es actualizar el estado del proyecto de directiva de formulación del PI, inicia con el gerente de planificación y presupuesto. Las clases interfaces, menú principal y actualizar proyecto, la clase control proyecto y las entidades proyecto y estado del proyecto. Continuando con el caso son número 5, generar informe técnico del PI. Inicia con el actor subgerente de racionalización y estadística. Continúo con las clases interfaces, menú principal y generar informe técnico. La clase control disposición y las entidades trabajador e informe técnico. Y el caso de uso número 6, que es generar memorándum, que inicia con el actor gerente. Continúa con las clases interfaces, menú principal y generar memorándum, las clases control, trámite y las entidades trabajador, memorándum, informe técnico y proyecto. Ahora, a continuación con el diagrama de comunicación, comenzaremos con el caso de uso número 2, que inicia con la especialista en planificación, el cual selecciona generar proyecto. La clase interfaz menú principal solicita generar proyecto y la clase control proyecto obtiene las entidades. La clase interfaz generar proyecto es el que muestra las interfaz y muestra datos, y el actor ingresa los datos y selecciona, es el que selecciona los botones. La clase interfaz generar proyecto guarda datos, graba y cierra el proyecto. Y la clase proyecto también muestra el correlativo de una entidad. En el caso de uso número 4, que es actualizar el estado del proyecto directiva de formulación del PI, inicia con el gerente de planificación y presupuesto que selecciona actualizar el estado del proyecto. La clase interfaz menú principal solicita actualizar el estado del proyecto y la clase control obtiene las entidades. La clase interfaz generar el proyecto muestra las interfaces y los datos y la tabla actualizada. El actor es el que ingresa los datos y selecciona los botones, y la clase interfaz generar proyecto cierra el proyecto. El caso de uso número 5 comienza con el actor subgerente de la asignación que selecciona la interfaz generar. La clase interfaz menú principal solicita generar informe y la clase control obtiene las entidades. La clase interfaz generar informe técnico mantiene los archivos y muestra las interfaces. El actor ingresa los datos y selecciona los botones, y la clase interfaz graba, agrega datos y cierra cierra. Ya. El caso de uso 6 inicia con el gerente que selecciona generar. La clase interfaz menú principal solicita generar y la clase control obtiene las entidades. La clase interfaz generada memorándum muestra las interfaces y los datos. El gerente ingresa los datos y selecciona los botones. Y la clase interfaz también generar memorándum también agrega datos y graba datos. Y cierra el programa. A continuación, mi compañera Valeria. Continuando con el diagrama de clases de diseño, en el diagrama de clases de diseño, en este diagrama se describe cómo hemos hecho la estructura del sistema, que es en el caso de uso generar proyecto directivo de formulación del PI. En el diagrama se muestra el actor que es el especialista en planificación, con las clases de la capa vista, que sería como el menú JSP, el menú JSP Client, el proyecto default del PI JSP, el formulario. En el medio se observa el server proyecto. En el siguiente se observa Service Proyecto, el proyecto DAO, DAO Factory, MySQL, DAO Factory. En el medio, MySQL Proyecto DAO, el BIM Proyecto y los componentes del paquete UTIS, que es el array list y la conexión del BD. Y también
las relaciones que existen entre ellos. En el caso de uso, actualizar estado del proyecto de directiva de formulación del PI, en este caso es el actor gerente de planificación y presupuesto. Se observan las mismas clases de la capa vista. Lo único que cambia es que es sobre el actualizar el estado del proyecto. El servlet es el mismo. Se observan el service, el bean y las clases DAO. Luego el DAO Factory y en el medio el MySQL proyecto DAO y los mismos componentes del paquete útil, la array list y la conexión BD. En el caso de uso general informe técnico del PI, el actor es el subgerente de racionalización y estadística. Se observan las mismas clases de la capa vista. Lo único que cambia es sobre el informe técnico, el gen informe técnico, el servlet es servlet disposición de la capa control y el service, el service disposición DAO, el bin disposición, el DAO Factory, MySQL Factory, en el medio es el MySQL disposición DAO y los mismos componentes del paquete útiles. Siguiente. En el caso de uso general memorándum es lo mismo. El actor aquí es el gerente de planificación y presupuesto. Se observan las mismas clases de la capa vista. El servlet es servlet trámite de la capa control. Y de la capa modelo se observa el service, el bin y las clases DAO. En el medio el MySQL trámite DAO. Y los utils, array list y conexión BD y el tipo de relación que existe entre ellos. Siguiente. En el diagrama de secuencia, aquí se describe cuál es la dinámica del sistema que hemos desarrollado. Aquí podemos visualizar cuáles son las interacciones entre el actor, en este caso, del caso de uso general proyecto directivo de formulación del PI, que es especialista en planificación, y el grupo de objetos que se muestra de forma secuencial, que es el menú JCP Client, el formulario, el servlet, el service, el DAO Factory, el proyecto DAO, el MySQL proyecto DAO y los envíos de los mensajes entre los objetos. En el caso de uso actualizar estado del proyecto de directiva de formulación del PI se observa lo mismo. Aquí el actor es el gerente de planificación y presupuesto. Se observa los mismos grupos de objetos que se muestran de forma secuencial. Aquí el form cambia, es el form proyecto folder del PI. Y proyecto DAO, el MySQL proyecto DAO y los envíos de los mensajes entre los objetos. Siguiente. En el caso de uso generar informe técnico del PI, aquí se observa el actor subgerente de racionalización y estadística. Aquí el grupo de objetos cambia. En el form es form gen informe técnico, el service disposición, bin disposición, el disposición DAO, MySQL, disposición DAO y los envíos de los mensajes entre los objetos. En el caso de uso generar memorando, aquí el actor cambia, es el gerente de planificación y presupuesto. Tiene el mismo grupo de objetos, solo que cambia el form generar memorando, el servlet, trámite, service trámite, el trámite DAO, el MySQL trámite DAO y también se observa el envío de los mensajes entre los objetos. Y le paso a mi compañera Andrea para que cierre con las conclusiones. Bueno, finalmente en las conclusiones tenemos que se logró realizar los documentos de especificación del caso de uso de negocio, especificación de software, análisis y diseño de software. Además, mediante la implementación de análisis y diseño de software, se lograría reducir el tiempo para el especialista en planificación sobre la elaboración del proyecto de directiva. Y por último, gracias.